Pero estos operacionales también dependen del fabricante. El fabricante simplemente es un código o un número. Las letras me indican el fabricante, ¿no? El 741 es muy conocido. El 741 es muy conocido, similar del timer. El 5 sitios, es muy conocido, los dos. Pero, este es ya muy conocido, barato, comercial en todo sentido. Pero ¿qué sucede acá? ¿Cuál es la razón de que le estoy hablando de estos dos circuitos integrados? Por un lado, el integrado no solamente es importante por la función que realiza, sino también por la potencia o la cantidad de corriente que me puede entregar. No nos olvidemos nosotros, que si yo tengo un motor, este motor está conectado a 220 voltios a 60 Hz. Yo quiero controlar la velocidad de este motor. Quiero controlar la velocidad de este motor, entonces tengo acá un switch o un conmutador. Ese switch o ese conmutador indudablemente va a depender de qué manera lo voy a instalar ese sistema. Las aplicaciones más comunes, por un lado, es el 741, que utilizamos como compa el comparador ventana, ¿se acuerdan? Entonces, lo que buscamos es que ese switch o ese interruptor se cierre y el motor va a trabajar. Esto básicamente aplicado para aquellos que se van a inclinar a la parte electrónica de potencia, a la parte industrial. Los de eléctrica sí o sí tienen que dominar esto. Los de biomédica es importante eso en el sentido de que también trabaja con motores muy pequeñitos. Entonces, nosotros queremos ver cómo activar a este motor. Eso va a depender de la cantidad de corriente que necesita este motor para su arranque, para que entre en función. Entonces necesitamos una cantidad de corriente que conmute, que lo podemos obtener con el 141, con el 555, pero ojo, hay unos integrados 741 que cumplen las mismas funciones, pero que me entregan mayor potencia. ¿Qué integrados son? ¿Se acuerdan? Yo les hice en clase. En vez de 741, ¿cuáles son dos? Internamente tiene dos OPA, otro tiene cuatro. TL082. ¿Ah? TL082. TL082 y TL084. Lo que van contestando van a adquirir un puntaje adicional. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacer una calificación interesante hoy día. Pero espero que se haya satisfecho. Los que no responden bien tienen la oportunidad la próxima semana de entrar a su examen normal, ¿ok? Acá le diría no calificar a nadie. Tampoco soy de las personas vengativas. No soy. No maestros de enfermedad. Las acciones o el temperamento de las personas que cuando son negativos, o sea, no actúan de negativo a negativo. Entonces, es cierto, el S02 o 04, el TL 02 o 04, internamente uno tiene dos instalados, el otro tiene dos OPA, el otro tiene cuatro. Pero no solamente porque tiene dos o cuatro, sino que me entrega mayor cantidad de
corriente, ¿cuál es la importancia? Acá lo que estamos haciendo, quiero terminar con ustedes, quiero que se lo que vos les esté enseñando, lo que ustedes van a necesitar. Una cosa es la teoría que hemos desarrollado, que se ha cumplido con los sílabos, otra cosa es relacionarlos a nuestras necesidades, ¿ok? Ir a la realidad. Porque es fácil desarrollar sílabos, es fácil asociar los problemas, es fácil borrar, es una serie de cosas. Pero vamos a lo siguiente, me acuerdo que sí le dije a ustedes. ¿Por qué les hablo de corriente? ¿Por qué les hablo de todo corriente? Porque ustedes en su vida real profesional van a tener dificultades. Entonces yo digo lo siguiente. Voy a repasar nuevamente este acá. Yo tengo una batería de más o menos 12 voltios, un ampere. Tengo una batería, mejor lo mismo batería, vamos a usar una fuente de alimentación. Son fuentes de alimentación, ¿eh? De más o menos 12 voltios, un amperio, más o menos 12 voltios, 5 amperios. Otra batería de más o menos 12 voltios, 10 amperios. Y él dirá, pero usted, ¿por qué pone 12 voltios, 1 amperio? ¿Por qué ponemos 12 voltios, 5 amperios? Porque, ¿qué es una batería? ¿Qué es una fuente de alimentación? Es un circuito electrónico, pero que va a reemplazar a una batería. Un cargador de batería, ojo, es una fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación. Pero ¿qué sucede comparado con una fuente de alimentación normal? Que ese cargador de batería con su nombre me lo dice, va a cargar a la batería. Pero la pregunta es, ¿alguien va a hacer un cargador? Depende. Si yo tengo mi carro, si por haber mi batería se descarga, entonces me conviene tener un cargador por una sola batería. Pero ¿vamos a pensar eso o pensamos en un sentido comercial? ¿Qué nos gusta el pueblo? ¿Ah? ¿Qué nos gusta? ¿Ah? Voy a ver que no me gusta. ¿Sí te gusta la plata? ¿Ah? ¿Te gusta o no te gusta? No sabe, no sabe. Entonces, a mí me conviene tener un cargador que de repente yo lo puedo alquilar, pero no solamente alquilar, pero lo tengo para mi uso personal. Entonces, si yo voy a cargar, voy a negociar, pues no voy a cargar una sola batería, ¿sí? No voy a cargar varias baterías. Entonces, si voy a cargar varias baterías, esa fuente de alimentación o ese cargador de batería, ¿qué me debe entregar? ¿Alta corriente o baja corriente? Vamos a suponer que yo tengo una batería de 12 voltios 5 amperios. Esto lo voy a trasladar a lo que es el amplificador de potencia. Yo tengo una batería de 12 voltios 5 amperios. Esta batería está descargada. Yo quiero cargarla. Tengo un cargador. Ese cargador, ¿cuál debe ser su corriente mínima que me debe entregar? Mínimo es 5 amperios, pero por seguridad mayor de 5. ¿O no? ¿Qué pasa si yo pongo el cargador de arriba de 12 voltios 1 amperio? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? No carga, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Mira, no cargó, normal, no, pero no fue nada, pero ¿qué va a pasar? ¿Se malogra o no se malogra? ¿Se quema o no se quema? Bueno, no vamos a tan extremo. ¿Realmente me va a cargar? No. Se entiende que ese circuito, ese cargador, o cualquier equipo, ¿qué debe tener por precaución? Un fusible. Entonces entiende que ese fusible es para proteger. Si yo necesito
necesito 5 amperios. Me estoy tirando un amperio, ¿qué va a pasar con el fusible? ¿Salta el fusible no? ¿O no salta? Pero la pregunta es: ¿qué es un fusible? ¿Qué es un fusible? Dispositivo de... ¿Qué es un fusible? ¿Ah? ¿Qué es un fusible? Normalmente cuando hacemos el fusible esto de acá, ¿verdad? Fusible, una mica, ¿no? Por dentro un kilo mica, ¿no? Sí, es un fusible. Pero esos fusibles son de baja son de baja velocidad. El fusible tiene que tener velocidad, porque no puede estar pasando la corriente mucho tiempo, porque puede perjudicar a los equipos. La intensidad, cuando es demasiado, ¿en qué se convierte? Cuando hay una corriente que está circulando demasiado, hay un corto por A o B, ¿en qué se convierte? Se supone que los fusibles deben volar, deben saltar, o se supone que ahora se hablan de los interruptores termomagnéticos, deben saltar, ¿sí o no? Pero si no salta, puede tener problemas. Por ejemplo, hacer una imposible de alta velocidad, ¿qué son posibles especiales? No tomar horario. Si respondes dos preguntas, ya nada de examen final. Una pregunta de la exposición que hemos dado y una pregunta libre. Recién. Están coordinando si van a hacer eso. Manda la bola Y si responde preguntas, va sumando puntos. Pero en tu propia exposición. En tu propia exposición, una pregunta. Tengo que leer sin verdad. Voy a revisar acá. Ahora olvídalo. Está grabando. Lo que no imaginas. ¿Sabes qué pasa? Uno tiene que aprender a respetar. Para mí el respeto vale muchísimo. Mucho. Entonces, ¿qué sucede? Mira, si ustedes saben que este es un orificio, imagínense que esto tiene que estar encarnado con guacha, con laima, por la cantidad de corriente que circula. Cuando circula alta corriente, si no hay buen contacto, ojo, se forma arco eléctrico. Y ese arco eléctrico le va a destruir a la parte metálica. Entonces tiene que estar bien ajustado. Este es un diodo de potencia. Pero físicamente igual a esto, Es un taxista. también tiene historia. Cuando yo le enseño así, es un diodo, físicamente, ¿eh? Pero cuando le enseño así, ¿qué es? Tiene su disparo. Tres terminales, ¿qué es? Tiris, Tiene que estar claro para que dispare. su ánodo, su cato y su Control. gate. Su ánodo, cato de gate. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Ustedes se dan cuenta, miren? A ver. Es un motor, que tiene laina, todo. Entonces uno dice, cuando no hay experiencia, no, pero ¿para qué? Bueno, ¿cómo no les enseñó nada? Sácame por bota, ¿no? Es una protección. ¿Ok? Entonces, de repente no arranca el motor y uno dice, pero si lo he probado, me han enseñado todo y está ok. Es cierto, está ok. Pero cuando no está bien ajustado, hay arco eléctrico, hay fuga de corriente.
y no va a arrancar el sistema. ¿Por qué? Porque un motor no puede trabajar si todo el sistema no está ok. Porque la consecuencia es más peligrosa. Puede ser la seguridad, ya conté esa base, se supone que en el curso lo van a ir enseñando. Los que son de eléctrica, los que de electrónica, que se van a la parte de potencia, este va a ser su pan de cada día. Esto no es el laboratorio, porque casi no tenemos nada, este es mío. Acá tiene. Así como llevo un cuta en el bolsillo, él lleva un tiristor. Por si le cuesta van una máquina. Pero mira acá. Ánodo, cátodo, pues bueno, ahora que me dijeron, quiero que sea un buen recuerdo, quiero que te enseñar, porque nunca nadie va a enseñar esto. Es un libro. O sea, dentro de la universidad. Así como cada uno tenemos nuestra área, cada uno tenemos cierta experiencia. Yo he tenido la suerte de trabajar en tableros electrónicos, en mantenimiento central de generación eléctrica, he trabajado donde las papas quiero. Ahí aprendí. No aprendí la cuestión. Este es un tipo de tiristor, me falta subir que acá sale soldado. Pero mira acá. Mira acá. Ánodo, cátodo, gate. ¿Cuántos terminales tiene total? 3. 1, 2. Gate, control. Mira acá. Rescaté hace poco, a todos los cochinos. 1, 2, 3 y. 4. ¿Qué está pasando? ¿Perdón? Una más. Entonces, ¿cómo si no nos ha enseñado nada? Nos habló de un tiristor, pero nos enseñó uno de 3, pero nunca de 4. Ánodo, cátodo, ¿tiene el mismo color o no? Claro, mantiene su paleta. ¿Tiene el mismo color? Entonces uno tiene que intuir que es el mismo o no es el mismo. ¿O no? Y 2. Podría ser. Entonces, ¿cómo salimos de la luz? 2 Nada está bien. Porque si no tiene la seguridad, jamás digan que es tal cosa. Porque una entrevista muere. Y otros, si están trabajando, si tienen la duda, ojo, que este es un tiristor de 300 amperios. Peligroso. Realmente, ¿cómo salgo de duda? Para empezar por el color, yo tengo que pensar que es lo mismo, ¿sí o no? Pero ¿cómo salgo de duda? Agarro un ojo. ¿Cómo probamos? Continuidad nada más, si sale el mismo. Y realmente es el mismo. Entonces, ¿por qué estás? Entonces uno dice, pero ¿por qué uno más bueno que uno de la isla? ¿Sabes si le echamos? Porque este acá cuando yo dibujo un tiristor, cualquier dispositivo, su átomo, su paso y su gate, miren ustedes, ese cátodo es punto común o es punto común. ¿Ah? Sí. La tierra. Pero el punto común dentro del circuito. Entonces, yo digo lo siguiente. Este acá es el punto común dentro del circuito electrónico, mejor dicho, dentro del tablero. Pero como es un equipo industrial, esta tierra de acá, ¿a dónde debe ir? A la línea de pozo de Tierra. De todo tierra, de ¿sí toda o la no? instalación. A la línea de pozo de tierra, ¿o no? Igualito este acá. Vamos a suponer que este es el tablero. Se entiende que a esta carcasa de acá tiene que haber una línea de pozo de tierra, ¿sí o no? ¿O no? Entonces este como es más flexible, y acá lo necesitamos parar la carga, pasa por la parte de Adentro. ¿está claro? ¿Está claro? Para eso. ¿Está claro? Bien, eso no me quería contar. Este es el diodo puente. Puente.
de 25 amperios. Pero también igual a esto, físicamente hay tristones, hay triatones. Esta tría que era bueno. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que llegaron discusión conmigo, el centímetro, todas esas cosas? El centímetro, no la clásica, ¿no? Dos cabecitos, haremos el poco, ¿no? ¿Se acuerdan? Repasen eso. Me va a servir la última Ese, tengo que reflexionar sobre este gato. Esto lo tengo así para Dame el. Esa, ¿qué te? enseñar a los alumnos. Tú caminas como esto. El choro va a pensar que usted le tiene así, ¿sí o no? Pero uno de 300 apenas está más o menos entre 300 y 500 soles. ¿Ok? Claro, son refacciones de maquinaria normal. Yo creo que está 1150 antes de la pandemia. Antes de la pandemia. ¿Qué dice el chat? No está muerto. A esa voy que leyeron. Lo que busca en su bolsita. Está todo bien. De ambos. Bueno, son dos preguntas. En teoría es una de cualquiera. Bueno, no le pausa. Pero cuando ustedes llegan a trabajar en un lugar, eso sí son para las 4 escuelas, siempre van a encontrar un banco de batería. ¿Qué es el banco de batería? Vamos a suponer que esta es una batería, 2 baterías. ¿Cuánto tenemos entre los dos? Ya, dos baterías. Normalmente conecta en serie. 24. 24. Queremos más baterías, entonces vamos conectando en 6. Pero hay una cosa. Entonces las baterías que tenemos trabajan, ojo, cuando no hay red. Ese banco de baterías va a trabajar cuando no hay red, o sea, cuando no hay tensión de red. Claro. Se normalizó la tensión de red. ¿Qué va a pasar? Van a cargarse. La batería se descarga, y entonces tiene que empezar a trabajar el cargador de batería Ya. automáticamente. Una vez que se carga la batería totalmente, se desconecta. Supuestamente se desconecta. Ok. Pero la pregunta es, ¿cómo mantenemos el tiempo de vida de una batería? Es cuestión de una batería, por ejemplo, ¿saben ustedes? Eso sí creo que saben la mayoría. Una batería, digo, me compré una batería nueva, lo tengo guardado un año, lo uso después de un año, ¿sirve o no sirve? No sirve. ¿No? Alguien dice, pero si no pesaba. Ah, el capacitor de... Pero no, es mentira. Sería una suerte que después de un año ustedes lo van a usar y va a servir. Sería una suerte. Pero la pregunta es, esa batería que yo se le estoy hablando no son baterías de carro. Pero cuando hablamos, ojo, de un banco de baterías, de varias baterías, no necesariamente baterías de carro, son baterías especiales. Y esa batería especial no es de 12 voltios, ojo, son de 1.2 o 1.3 voltios. Pues son tremendas, pero tiene alta cantidad de cobre, de almacén. Claro, mucho más. Entonces, se va la red, regresa, entonces el cargador de batería que está hecho con tiristores o diodos de potencia va a entregar corriente a la batería. Le decía, se cargó la batería, entonces uno puede pensar que está desconectado, ¿sí o no? Pero ¿cómo prolongamos el tiempo de vida de una batería? ¿Sabes cómo se prolonga? Se le llama carga flotante. Es una cantidad de corriente, es una gotita de agua que va a chorrear, para que le dé mayor tiempo de vida a la batería. Entonces, cuando yo le estoy hablando de este caso de esta batería, le digo 12 voltios,
12 voltios 5 amperios, 12 voltios 10 amperios. Si esto consideramos como fuente de alimentación, de los tres, ¿cuál cuesta más? ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué me dice esta batería de 12 voltios 1 amperio? Acá le voy a conectar una resist. De descarga. Acá le voy a conectar otra resist. Y aquí No le lleva. voy a conectar otra resist. ¿Qué es lo que me dice esta primera batería? La resistencia que debo conectar, ¿de cuánto debe ser? 12 watts. Ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Cuánto es la resistencia? ¿Cuánto es? 12. Aquí. 12 entre. ¿Cuánto más o menos? Ya. ¿Y allá? Eso es lo que quiere decir. Pero yo me pregunto a ustedes, si en esta primera batería o en esta primera fuente de alimentación o en este primer cargador de batería, yo le pongo una resistencia menor de 12 ohmios, ¿que me va a esperar más de un ampere. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Pero qué va a pasar con esta batería? ¿Me va a responder? ¡No! Cuando nos da el voltaje y el amperaje, nos están diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar como máximo 5 amperios, siempre y cuando tú me pones una resistencia de 2.4 ohmios. Si tú me pones una resistencia menor de 2.4 ohmios, me estás exigiendo más corriente de lo normal, salta los fusibles, salta el técnico, una serie de protecciones que tiene el sistema, ¿verdad? Claro, ¿Me has entendido? va a caos. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de amplificador de potencia. El amplificador de potencia, un amplificador de potencia, Se me va a buscar el ángulo, ¿no? tiene su entrada B tiene su salida B0. Este amplificador de potencia está alimentado por una fuente de alimentación, ¿o no? ¿La salida dónde conectamos? ¿A dónde? Carmen toca pensar. O la tableta. ¿Al parlante? ¿O no? ¿O no? Este amplificador de potencia puede estar hecho a base de operacional. ¿Ah? Sí, un amplificador. Puedo trabajar con 141, con el TL02, TL04, ¿puedo trabajar? No. No, ¿por qué? Ah. Entonces no me van a entender cuando hablo de batería. Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes deben entender. No, por una razón muy simple. En primer lugar, hay una señal. El amplificador de potencia es un amplificador de voltaje o de corriente. ¿Ah? Potencia de corriente. ¿De qué? De corriente. Es un amplificador de corriente. Entonces, si yo quiero acá un amplificador de 100 vatios, 100 watts, ¿de qué depende? De la clase del Amplificador. si es clase A, clase. 50%. Este amplificador, Aprovecho. esta fuente, entre una potencia, ¿cómo le hemos llamado? Potencia de. ¿Ah? Potencia de entrada. Inicial de entrada. Potencia de entrada, ¿se acuerdan? ¿Cómo hallamos el rendimiento de la eficiencia? Potencia de salida. Es un repaso, pues, en la segunda parte de la amplificador de potencia, ¿no? Potencia de entrada en la carga RL, ¿cómo le llamamos? Potencia de esa. Y la eficiencia o el rendimiento es igual.
¿Potencia de salida entre la entrada o entrada entre salida? ¿Ah? Salida entre entrada. ¿Seguro? PCC sobre P. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Ah? La potencia de entrada es continua o no es continua. No, ¿Ah? ¿no es alterna? ¿Eso no es? Sí. La salida en el parlante, ¿qué es? ¿Señal o no? ¿Es alterna o no es alterna? Ah, está. En clase A, ¿el rendimiento de cuánto es? 50. 25 por. Casi. Pero si nosotros queremos mejorar, hacer un acoplamiento por transform, ¿a cuánto llegamos? A 50 por. Ah, 50%. Y si queremos mejorar, ya no hablamos de amplificador de clase A, hablamos de amplificador de clase B. ¿Cuánto es el rendimiento máximo en clase B? 75 por. Esos son los amplificadores de PO. Sí. Pero realmente, actualmente, esos amplificadores de potencia, ¿El tipo de cuánto? en la práctica, 25. de los equipos de sonido, 70. ¿ha visto un color negro Y grande? 5. Y un montón de patitas. ¿Ha visto? Es la serie ST. 20. Es decir, porque él la tenía más potencia. Estos son amplificadores PO, potencia. Un peine, ¿no? Grande. Negro, color negro. De la serie STK son los amplificadores de potencia. Pero son circuito inter. ¿Cuál es el transistor clásico que se utiliza? Así como en los comparadores utilizamos el OPAM, así como utilizamos el 741. ¿Cuál es ese transistor de potencia muy común, muy conocido, tipo chapa, ¿cuál es? Así como el 741 conoce, como conoce el 555, Está hablando igual de- como ¿qué número es? 2N. Ya no hay positivos sobre el 20 comen. Ah, sí. 12 de 30, Sí, sí recuerdo, no lo he visto. tipo chapa. ¿Te acuerdas que tenía uno en mi esto? Barato, muy comercial. Entonces, cuando hablamos de amplificadores de potencia, depende si es de clase A, clase B, clase C. Los amplificadores de potencia, ¿amplifica señal? No. ¿Qué amplifica? Corriente. Pero para que accione necesita una señal de entrada. Esa señal de entrada, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta señal de entrada? De los Amplificadores. Hemos hablado, emisor común, base común, colector común. Desacoplado, sin desacoplar, parcialmente desacoplado. Hemos hablado del amplificador Darlington. Hemos hablado del amplificador diferencial. ¿Qué más hemos hablado? ¿Por qué Darlington? ¿Qué características tiene el amplificador Darlington? ¿Qué características tiene el amplificador diferencial? También hemos visto respuesta en Frey. ¿Todos los dispositivos te responden a cualquier frecuencia? No. Cada fabricante te dice a qué frecuencia va a trabajar. Transistores para baja frecuencia, mediana frecuencia, alta frecuencia o de radio frecuencia. La frecuencia de nosotros es la frecuencia de audio. ¿De cuánto a cuánto es la frecuencia de audio? De 20 Hz a 20 kHz. Pero si nosotros queremos transmitir esa información, mi voz, ¿se va a 20 kHz? ¿Se va a 1 kHz? ¿Y radia con 1 kHz? No. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que modular. Queremos transmitir mi voz con otra señal de mucho mayor
frecuencia que lo obtenemos con los circuitos OSI. Donde el circuito oscilador o circuito oscilante sirve para generar señales mucho mayor a la frecuencia del ser humano. ¿Okay? Hemos hablado de los osciladores Hartley, Colbitz, Wii, Watson o RZ. ¿Cuáles son los más comunes de los osciladores Hartley y Colbitz? En los osciladores parten de un hecho, así como sacamos anoche, ¿se acuerdan anoche? En el video dice, ¿no?, que es una perturbación, un ruido, ¿verdad? Bueno, no sé, cada uno tiene su criterio, ya investigarán ustedes. Pero para mí no es así, les he dicho, ¿no? Hablamos del circuito rezo, no, del circuito tanque. Un condensador y una bobina en paralelo genera o no genera una señal. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero cargándose. Sí, entonces esa señal, el circuito tanque, ese es lazo de realimentación. Se produce una oscilación, viene la señal de entrada, lo amplifica y tenemos la señal de salida. Pero ¿por qué obtenemos una señal de salida de la misma amplitud? Porque está realimentación. Esa es la razón de la realimentación, mejorar la estabilidad. ¿Qué hablamos? ¿Qué significa estabilidad? Que la señal que sale sea la misma amplitud. El hecho de variar la frecuencia, que no varíe su amplitud. ¿Está claro? Entonces, un circuito oscilante viene a ser un amplificador de realimentación negativa o positiva. 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 Un amplificador realimentado que tiene realimentación negativa, ¿cómo utilizamos? Como un amplificador propiamente dicho. El hecho de realimentar, ¿para qué realimentamos? ¿Qué mejoramos? La ganancia. ¿Así? ¿Pero qué pasa con la ganancia? Bien, entonces, prácticamente han hecho un resumen de todo. ¿O hay alguna pregunta? Pero la pregunta que voy a hacer va a ser esa naturaleza, ¿ok? La circuitería, hay planos. Entonces, ustedes como futuros ingenieros no van a tener en la cabeza todos los planos, nadie los tenemos, ¿no? No va a su plano, va a su esquema, pero yo tengo que saber interpretar, tengo que saber leer un plano. Ahora te pasó la Eso es lo que me interesa. Pero no nos olvidemos, ojo, siempre, cualquier equipo en general, lo primero que chequeamos, ¿cuál es? ¿Qué es lo que chequeamos primero? La fuente de alimentación. Es lo primero que tiene, cualquier equipo en general. Primero se tiene que chequear la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación está ok, no hay ningún problema. Entonces pueden continuar con su chequeo. Pero si ustedes van a estar haciendo mediciones en otras etapas, sin haber chequeado la fuente, inicia hasta la está mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación es aquel que va a hacer trabajar, va a alimentar, va a polarizar a los diferentes tipos de circuitos electrónicos. Puede ser discreto, puede ser circuitos integrados. Bien. Entre Hartley y Colbitz, ¿quién es mejor? Colbitz. ¿Por qué? Me da mayor estabilidad para alta frecuencia. ¿Sí? Y en ese resumen vamos a ver lo que pensamos. ¿Quiénes quieren iniciar el examen? ¿Quiénes no? Ya, déjalo para.